Ok, bueno, para estudiar este tema tenemos que definir primero qué es un fluido. Un fluido es básicamente cualquier sustancia que pueda fluir y tomar la forma de un recipiente que los contiene. Entonces, dos ejemplos muy comunes son los líquidos, a los que vamos a llamar fluidos incompresibles. Son incompresibles porque, pues, por más presión que tú apliques, tienes tu vaso de agua, por más presión externa que tú le apliques, el volumen no va a cambiar. Entonces, en un incompresible, el volumen es constante. Y los otros fluidos son los gases que sí son compresibles. Es decir, yo puedo jugar con la presión y cambiar el volumen, y entonces puedo cambiar la densidad. Entonces, líquidos, densidad, puedo decir que es constante. Y en los gases, la densidad, no me deja cambiar. Densidad va a ser variable. Y hay por ahí un caso extraño, que les puse en la referencia, creo que aparece hasta el final, conocido como el experimento más largo del mundo, y es una gota de brea. La brea, si ustedes la ven en el video, o incluso pues, creo que se utiliza para, incluso para pavimentar los coches, perdón, las carreteras. La brea es un fluido muy, muy, muy viscoso. Ahí está, 100.000 millones de veces más viscoso que el agua. O sea que prácticamente ustedes lo verían como un sólido, pero resulta que sí es un fluido. Entonces no me acuerdo cada cuántos años cae una gota de brea en ese experimento. Hace como, creo que 2, 3 años falleció el científico que empezó con este experimento, y creo, no me acuerdo muy bien si fue pocos días antes o pocos días después de que cayó una de las gotas. Entonces hay una cámara que está todos los días, 24 horas, está puesta hacia la brea, porque no saben, o sea, sí saben en qué momento puede caer, pero es algo así súper rápido, y tú te vas en la mañana y te vas por el café y cuando regresas ya cayó. Entonces tienen ahí la cámara presente todo el tiempo. Bueno, por ahí lo pueden buscar, el experimento más largo del mundo. Los fluidos, o el estudio de la dinámica de fluidos, o la mecánica de fluidos más bien, podemos dividirlo en dos ramas importantes. Uno es estática, que se refiere a fluidos en reposo. Y aquí podemos estudiar la presión de un fluido, es decir, la presión que ejerce un fluido por, eh, por la altura de una columna. Vamos a obtener la ecuación. También en esta parte podemos aplicar la ley de Pascal. Esta ley de Pascal pues me da una ventaja mecánica, que es con la que funcionan los gatos hidráulicos. Por eso el modo en el que podemos levantar un objeto muy pesado aplicando una presión muy pequeña o una fuerza muy pequeña. Vamos a ver también definición de presión absoluta y manométrica. Manométrica es la que miden los equipos, los aparatos de medición de presión. Y absoluta, pues no es más que sumarle la presión atmosférica.
Esto es muy fácil, pero hay que saber en qué momento se aplica. Y en ese tema al final vamos a ver flotación al principio de Arquímedes. Esto, bueno, obviamente esto depende de cómo cambia la densidad de los objetos. Los objetos más densos se hunden si lo comparamos con objetos muy de baja densidad. Y después de eso, pues vemos dinámica de fluidos, es decir, el fluido en movimiento, en donde ya aplica la ecuación de continuidad. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un sistema de este modo, el mismo flujo de entrada medido en kilogramos por segundo o kilogramos por metro cúbico tiene que ser el flujo de salida. Puede cambiar la velocidad a la que está saliendo, pero en términos concretos, el flujo, la cantidad de masa por minuto o por metro cúbico, sigue siendo la misma, es constante. Después de eso tenemos la ecuación de Bernoulli. Esta es otra ecuación en donde pues, vamos a aplicar diferencias de presión, diferencias de densidad, bueno, nada de densidad, lo vamos a dejar para fluidos incompresibles. Diferencias de presión, diferencias de altura, diferencias de velocidad. Y bueno, finalmente vamos a ver problemas de aplicación. Entonces, vamos a empezar por la estática. No tiene caso que nos apuremos a ver las ecuaciones de continuidad o los fluidos si no entendemos primero la estática. Un parámetro importante aquí, la densidad. Entonces, para ¿Le definir puede, ¿Le puede atrasar un poquito la diapositiva? esta. Gracias, Miss. Bueno, aquí antes de seguir, nosotros nos vamos a limitar al estudio de fluidos incompresibles, es decir, no vamos a tratar con gases, lo que significa que la densidad va a ser constante. ¿Qué más? Fluidos ideales y además va a ser un fluido irrotacional, sin rotación. ¿Qué significará eso de que sin rotación? Si pienso en el fluido de un líquido en una tubería, van a pasar dos cosas, o bueno, varias, pero entre ellas es que aquí en los puntos de contacto del fluido con la tubería, voy a tener resistencia, fricción, y eso significa que la velocidad en esos puntos, la velocidad del fluido, la podemos aproximar a cero. Bueno, va a ser muy pequeña en comparación con la velocidad que tengamos en el centro. En la realidad eso significa que se va a formar algo así, una velocidad. Nosotros, para considerar lo ideal, vamos a suponer que esto no aparece, sino que se ve como una sola línea y entonces que la velocidad es la misma en todos lados. Entonces, esa es una de las suposiciones que vamos a hacer para poder estudiar todo esto y no complicarnos demasiado. Otra cosa que puede ocurrir, que el fluido sea rotacional. Si yo viera esto desde el frente, este sería la tubería, y entonces dijimos que en los bordes la velocidad sería mínima, pero también puede ocurrir que se formen como espiral.
el fluido esté girando. Entonces, que haga eso, complica más mi análisis. Vamos a decir que esto no pasa y que todo se mueve derechito, en una sola línea. Entonces, no es rotacional y la velocidad es constante en todos los puntos. Y otra cosa que vamos a suponer, que el fluido es laminar. Tenemos tres opciones: laminar, turbulento y transitorio. Ustedes en su casa se pueden dar cuenta de estos tres. Si van a la cocina o al baño y abren un poquito nada más la llave del agua, van a notar que se mueve nada más como un chorrito así nada más, todo derecho. Si le abren a toda la llave, van a ver que se va a formar algo así, que va como a torcerse el flujo. Lo que está ocurriendo ahí es que las corrientes se están mezclando y a eso le llamamos flujo turbulento. Esto se daría a velocidades mayores que en el flujo laminar. Y bueno, el transitorio es entre estos dos, lo que va de laminar a turbulento. Pero nosotros nos vamos a quedar solamente en flujo laminar. Van a ser varias de las suposiciones que vamos a tener que hacer en esta unidad para no complicar demasiado el análisis. Creo que por ahí en la presentación vuelven a aparecer esto, pero no quería dejarlo pasar. Entonces, el flujo puede ser laminar, turbulento o transitorio. Nosotros vamos a estudiar laminar. Vamos a suponer que no es rotacional y que la densidad es constante. ¿Ok? Entonces, ahora sí, estática. Vamos a definir algunas propiedades básicas que nos van a servir para poder resolver y entender los problemas. Primero, la densidad. Esa va a ser una de las propiedades de batalla. Y todos sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Y bueno, ahí está un pequeño problema muy sencillo, en donde me están pidiendo la densidad de una bola de hierro con un radio de 18 centímetros. Y me dan la densidad del hierro, 7.800 kilogramos por metro cúbico. Y esto pues ustedes ya lo saben hacer. Tenemos la ecuación de volumen para una esfera. Obtenemos el volumen de la esfera. Si nos están dando la densidad, pues nada más despejamos, ¿no? Quiero la masa, entonces voy a multiplicar la densidad por el volumen de la esfera. Y bueno, muy sencillo. Si yo les dijera, en lugar de que sea de hierro, va a ser de aluminio, ¿cuál será la densidad del aluminio? ¿Quién sabe? No tengo el dato por aquí. Vamos a poner que la densidad del aluminio sea de 2.700 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuál de los dos sistemas tendrá mayor masa para el mismo volumen? ¿La bola de aluminio o la de hierro? ¿Cuál tiene mayor masa?
¿Quién sabe? La del hierro, ¿no? La del hierro son 7.800 por, a ver, 4/3 de pi por 0.18 al cubo. La del aluminio es de 65 y la del hierro es de 190. Entonces la de hierro va a pesar más para el mismo volumen. ¿Qué pasa si yo tengo, bueno, pregunta. ¿Saben cómo le hacen los peces para hundirse? Es más fácil. ¿Cómo le hace un submarino para hundirse? Libera, a ver, tienes acá el submarino y se tiene que hundir. ¿Cómo le harían para que se fuera hacia el fondo? Piensen en esto. ¿Deja entrar agua? Deja entrar agua. Si el submarino deja entrar agua, lo que va a pasar es que va a aumentar su masa. El volumen no se puede porque pues es el que corresponde al que ocupa el objeto. Pero si deja entrar agua, aumenta su masa y entonces su densidad también va a aumentar. Si aumenta su masa, pues obviamente la fuerza que lleva hacia abajo también va a ser mayor. Y si quiere subir, pues libera el agua, ¿no? Entonces cambia su densidad haciendo eso, ya sea dejando entrar agua para hundirse o dejando salir agua para poder salir a flote. Estaba leyendo por ahí que los cocodrilos, y me sorprendió bastante esto, comen piedras. Entonces al principio no sabían por qué hacían cosa tan rara de comer piedras. Y la razón es esta: aumentan su masa y eso les permite mantenerse a cierta posición, a cierto nivel respecto al agua. Por eso ustedes los ven ahí medio flotando. Muy raro eso, pero sí. Ok. Y otro dato que vamos a utilizar es gravedad específica. La gravedad específica es adimensional. ¿Por qué? Pues porque me representa la relación entre la gravedad de una sustancia y la densidad del agua a 4 grados Celsius. Entonces, por ejemplo, si me dicen, ahorita que estábamos que pusimos el ejemplo del hierro, que dice que la densidad es de 7.800 kilogramos por metro cúbico. Si yo lo quisiera poner en términos de gravedad específica, entonces sería 7.800 entre 1.000 me da 7.8 y esa sería la gravedad específica del hierro. Entonces, esta sería la densidad del agua, 1.000 kilogramos por metro cúbico, con las unidades que tenía la densidad del hierro, se cancela. Y lo escribimos así: 7.8 es la gravedad específica. Por ejemplo, aquí me pone el plomo, 11.3. Si yo lo quiero escribir en términos de densidad, pues entonces lo que tendría que hacer, si vemos acá, sería multiplicar los 11.3 por la densidad del agua,
y eso me daría 11.300, ¿no? Entonces, esta forma de expresarlo se lo van a encontrar básicamente en los frascos de reactivos. Cuando ustedes vayan al laboratorio y les pidan preparar una disolución, probablemente no se van a encontrar el dato así tal cual de densidad en unidades de masa por volumen, sino que se van a encontrar que la etiqueta dice gravedad específica. Y no hay problema, ya saben que nada más hay que multiplicar por 1000 y listo, tienen la densidad de su reactivo. Ok. A ver si abre el simulador. Ahí está. Bueno, ahí en la presentación viene un simulador y vienen algunas instrucciones para que ustedes hagan ahí esa actividad. Entonces les pide que empiecen, bueno, que de ahí de las opciones empiecen con la que indica igual masa y que ordenen por densidad distintos objetos que van a aparecer. Entonces, si ven del lado derecho les pone diferentes opciones. Igual masa, volumen, densidad y un objeto que no sabemos de qué es. Esto yo creo que se los voy a poner como tipo práctica, porque la idea es que aquí ustedes obviamente determinen la densidad de ese objeto misterioso. Entonces, si se fijan aquí, podemos poner también diferentes objetos y ver cómo estos se comportan. Ok, entonces, pero esa actividad la van a hacer después. ¿Cómo actúa la presión de un fluido? Necesitamos entender que un fluido en reposo va a ejercer una presión perpendicular a la superficie que está en contacto con él. Es decir, si yo tengo aquí agua y está dentro de un cilindro, el agua va a ejercer presión a las paredes en todas direcciones. En el caso, por ejemplo, de un gas, al estar las partículas en movimiento, pues todo el tiempo van a estar pegando contra las paredes y ejerciendo presión también en todas las direcciones. En el caso de un fluido, de un líquido, la presión dependerá de la temperatura. Si yo le aumento la temperatura,
hago que las moléculas se muevan más y, bueno, también a lo mejor va a empezar a generar presión. Si ahora sumergimos un objeto en nuestro recipiente con agua, para ese objeto el agua también va a estar ejerciendo presión en todas sus caras. No solamente va a estar ejerciendo presión hacia las paredes del contenedor, sino sobre el objeto que hemos sumergido. Bueno, otra cosa importante es que los fluidos no soportan esfuerzos cortantes o de tensión. Un esfuerzo cortante, por ejemplo, si yo imagino un objeto así, sería equivalente a aplicar una fuerza en esta dirección y eso haría que el objeto se deformara. Entonces, en este caso, bueno, la presión se ejerce en mi fluido desde todas las direcciones, lo que tenemos acá. Si yo quisiera medir la presión que está siendo ejercida sobre ese objeto, podríamos utilizar un sistema como el que tenemos aquí, que es básicamente un cilindro que tiene un resorte unido a un pequeño pistón, y ese pistón se puede desplazar. Entonces, en el momento en el que yo lo desplazo, la fuerza que está aplicándose acá me va a generar también una fuerza en sentido contrario por parte del resorte. Y nosotros sabemos que la fuerza de oposición del resorte es igual a menos K por X. Entonces, al aplicar esta fuerza en este sentido, el resorte va a generar también una fuerza de esta, que podemos describir con esta ecuación, en donde X es qué tanto se comprime mi resorte. Si, por ejemplo, yo conozco la constante y es de, no sé, 1000 Newton por metro, y yo observo que mi resorte se desplazó 0.1 metros, o se comprimió 0.1 metros, pues no tengo que hacer nada más que multiplicar para obtener la fuerza. Esa sería la fuerza aplicada en mi resorte. Si yo conozco el área transversal, el área de mi pistón, pues entonces puedo calcular la presión. Este sistema, así tal cual, si yo lo llevo a no sé, a una piscina con agua, va a pasar lo mismo. Este resorte se va a comprimir a causa de la fuerza de la presión aplicada por el agua y pues conociendo el área transversal, yo puedo calcular esa presión en función de estos datos que se supone ya debería conocer. ¿De qué otra manera puedo obtenerlo más fácilmente? Si yo ya sé que presión es igual a fuerza sobre área y que, por ejemplo, no va a ser la misma presión si yo aplico una fuerza de 100 newtons sobre un área de 0.1 metros a que si aplico los 100 newtons sobre un área de 0.01, esto es correcto, ¿no? A ver, ¿saben por qué una persona se puede acostar en una cama con clavos? Porque la presión se distribuye. La presión se disminuye, o sea, su peso, su fuerza, se va a distribuir en el área de contacto de los clavos. Y aunque sea un área muy pequeñita, como son un montón de clavos, se va a distribuir sobre todo eso. Si se quedara esa persona sobre un solo clavo, pues entonces la presión sería muchísima. Sería como hacer esto. Entonces,
presión va a ser igual a fuerza sobre área. Si la presión es variable, bueno, más bien, si la fuerza aplicada es variable, yo lo puedo escribir de esta manera. Un diferencial de fuerza igual a presión por el diferencial de área. Las unidades de presión van a ser Pascal, Newton sobre metro cuadrado. Si yo quisiera determinar la presión ejercida por una columna de fluido, es decir, por ejemplo, si teníamos en nuestro sistema del cilindro con el resorte, y yo no quiero estar utilizando esto para calcular cómo cambia la presión a los 50 metros y luego hasta los 100 metros y así sucesivamente. Si no quiero hacer esto, pues entonces me regreso a mi ecuación original, que es esta de acá, y empiezo a jugar ahí con a sustituir. Fuerza lo podemos cambiar por masa por gravedad. Masa lo puedo cambiar por densidad por volumen. Entonces aquí tengo que la masa es igual a la densidad por el volumen. Lo sustituyo aquí arriba y me queda de esta manera. Ahora, yo sé que el volumen va a ser igual a el área de la base por la altura. Si tuviera un cilindro, el volumen del cilindro, pues lo calculamos de esa manera, ¿no? El área por delta H. O sea, altura 2, o bueno, acá altura 2 y acá altura 1. Lo sustituyo aquí arriba y me queda densidad por área, por altura, o delta H, es lo mismo, por gravedad, sobre área. Aquí ya eliminamos el área. Y me queda que la presión va a ser igual a densidad por la altura, por la gravedad. Y ya me olvido yo de estos sistemas. Entonces, la presión ejercida por una columna de fluido depende de la densidad del fluido y de la altura de la columna. ¿Dudas hasta ahí? No, Ok. Aquí otra forma de obtener la misma ecuación. Esto está un poquito más enredoso. Entonces, a esa ecuación densidad, gravedad por altura, le vamos a llamar presión hidrostática. Y vamos a poner un ejemplo. Que teníamos ahorita, vamos a poner el mercurio, que es el más común. Mercurio tiene una densidad de 13.600 kilogramos por metro. Ok, mercurio y vamos a poner agua de mar.
El agua de mar tiene una densidad de 1030 kilogramos por metro cúbico. Vamos a calcular entonces la presión para una altura o una profundidad de, ¿cuánto les gusta? ¿Qué ponemos? Altura. De 140 metros. Sale. Entonces vamos a calcular la presión ejercida por una columna de fluido, en este caso mercurio o agua y también para agua de mar, de 340 metros. No tenemos más que sustituir e irnos fijando en las unidades. Entonces 9.81 metros por segundo al cuadrado por la densidad kilogramos por metro cúbico y la altura 340. Si me fijo ahí me va a quedar en unidades de kilogramo, metro sobre segundo cuadrado, esos son newtons. Y me va a quedar aquí abajo un metro cuadrado. Entonces newton por metro cuadrado van a ser pascal. ¿Cuántos pascal de presión tenemos si el fluido es mercurio? 453 millones. 453 millones. Sí. 453 por 10 a la 6 pascal. Si lo hacemos con agua, bien poquito comparado con aquello. Son 3.435.462. Correcto. Pascal. Entonces, la diferencia de presión de un fluido a otro, pues va a ser enorme. Si lo hiciéramos todavía a mayor profundidad, pues mayor sería la presión cada vez, ¿no? Sí. De aquí me voy a adelantar un poquito al tema de la ecuación de gases ideales para ponerles un ejemplo de las implicaciones de esto. Entonces, para calcular la presión hidrostática, pues está bien fácil. Densidad y gravedad por altura. Vamos a suponer que tenemos a un buzo
en el fondo o en alguna a cierta profundidad en un lago. ¿A qué profundidad lo quieren poner? Es una persona, con equipo y todo. 1000 metros. ¿Cuántos metros? 1000. ¿1000 metros? Ok. Vamos a ponerlo a 1000 metros. Y vamos a calcular la densidad sobre él y vamos a tener en cuenta el volumen de los alvéolos en sus pulmones. Para poder trabajar con esto vamos a utilizar la ecuación de gas ideal, que es presión por volumen por nRT. Y ¿cómo le haremos? Vamos a suponer que el volumen inicial, es más, no necesitamos esto, necesitamos esta otra. Presión 1, volumen 1 igual a presión 2, volumen 2. ¿Cuál sería el volumen de los alvéolos? ¿Alguien sabe? ¿Quién sabe? Vamos a suponernos que tenga un radio de, ¿qué les gusta? Punto 0. ¿Me han llevado estas clases? Menos, ¿no? A ver si me encuentro rápido el dato. Y según yo es menos. Aquí está. Dice que el radio promedio es de 0.005 centímetros. Y vamos a considerar que son esféricos. Entonces B va a ser igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Vamos a ponerle radio alvéolo. ¿Cuál sería entonces el volumen para cada alvéolo? Cinco punto 5.23 por 10 a la menos 7. por 10 a la menos 7 metros cúbicos, ¿no? ¿Metros cúbicos o centímetros cúbicos? Centímetros cúbicos. Va. Entonces a este le vamos a poner volumen inicial.
Y vamos a suponer que es el volumen cuando tenemos sobre el buzo, aquí arriba, en la atmósfera, una presión. Cuando él todavía no se sumerge, la presión de una atmósfera, el volumen de sus alvéolos es de 5.23 por 10 a la menos 7 centímetros cúbicos. Se sumerge, entonces aquí abajo va a tener sobre su cuerpo una presión que va a ser la de toda la columna de agua más la presión atmosférica. En el caso anterior no le sumamos la presión atmosférica porque nada más queríamos calcular la presión ejercida por el fluido, pero como ahora estamos hablando de, ahora sí, de una persona que se va a sumergir y queremos saber la presión que va a tener en el fondo de este cuerpo de agua, vamos a tener que sumarle la presión atmosférica a nuestra presión hidrostática. Y entonces la presión 2 va a ser igual a una atmósfera más la densidad del agua, que dijimos que son 1000, por 9.81 metros por segundo cuadrado, y dijimos que se iba a sumergir a una profundidad de 1000 metros. Entonces aquí acordémonos que esta parte nos va a dar en Pascal y esta parte la tenemos en atmósfera. Hay que ponerla en las mismas unidades porque si no, no podemos sumar. Pero una atmósfera es igual a 1.01300 Pascal. Vamos a pasarlo toda a atmósferas, perdón, a Pascal. Y entonces la presión a los 1000 metros de profundidad va a ser igual a pero esto es nada más, ya sumándole los Pascal, 9.800.000, ¿qué? Ajá, 001. A ver, 9.800.000, ¿así? Ajá, no, ok. 3 ceros, 1, Pascal. Punto 013, Pascal. Ok, ese es en el fondo, esa es presión 2. A mí me salió diferente. A mí también me sale diferente. ¿Cuánto sale? 9.911.325. Sí, eso también me sale a mí.
Ok. 9.911.325. Correcto. Va, entonces, acá arriba les había puesto la ecuación de gas ideal. PV. Acá estuvo el problema, ¿no? Ok. Entonces, aquí arriba les había puesto la ecuación de gas ideal. Vamos a suponer que nuestro buzo no va a respirar. Es decir, con el aire con el que tenía aquí cuando estaba antes de sumergirse, no va, se va a mantener hasta llegar al fondo. Eso significa que no va a cambiar el número de mol que hay en sus pulmones. Así, la cantidad de gas que tiene en la superficie es la misma cantidad de gas que va a tener hasta el fondo. Entonces yo puedo poner que presión 1, volumen 1, como eso va a ser igual a NRT, y esto también va a ser constante, entonces puede ser igual, o va a ser igual a presión 2, volumen 2. Y calculamos anteriormente presión 1, volumen 1, que era una atmósfera o 1.0 pascal, por eso era 5 pascal, por el volumen 1, que era 5.23. Y ahora, como ya se sumergió y tiene esta presión sobre él, el volumen de sus alvéolos pues va a tener que cambiar. La pregunta es, ¿cuánto vale ahora ese volumen? Entonces ahora B2 va a ser igual a la presión 1, volumen 1, sobre presión 2. O sea, por 10 a la menos 7 dijimos centímetros cúbicos entre y no hace falta que cambiemos a metros cúbicos porque aquí Pascal se elimina, entonces el volumen 2 me va a quedar también en centímetros cúbicos. Da 5.36 por 10 a la menos 9 centímetros cúbicos. 5.36 por 10 a la menos 9 centímetros cúbicos. Creo que se murió. Entonces se reduce considerablemente, vean, veníamos de 5. No sé qué, bueno, 5.23 a la menos 7 y ahora está a la menos 9. ¿Cuántas veces más pequeño? ¿97 veces más pequeño el volumen?
Ok, entonces, si ven con este cálculo, el volumen se le redujo considerablemente. Por esa razón, bueno, no sé si alguna persona ha llegado a esa profundidad, probablemente sí, pero pues seguramente irá haciendo ajustes a medida que va descendiendo para mantener el volumen a un nivel aceptable. Entonces, a lo mejor esta presión no nos para nosotros así demasiado, pero para un cuerpo, pues sí, sí resulta, al menos en las condiciones a las que obligamos que tuviera, en este caso, es decir, que no respirara, que no ni retuviera más gas, ni emitiera más gas, pues sí tuvo implicaciones importantes. Lo mismo hubiera pasado si lo ponemos en el fondo de a los 1000 metros de profundidad, con este volumen inicial. ¿Qué hubiera pasado si él asciende sin respirar? Está a los 1000 metros de profundidad con el volumen de sus alvéolos en 5.23 a la menos 7. No respira, pero ahora va a ascender, va a llegar hasta la superficie. ¿Qué le va a pasar a sus alvéolos? Pues van a explotar, ¿no? Sí, van a explotar. Como la presión sobre ellos va a ser cada vez menor, el gas se va a expandir cada vez más y entonces pues el cambio va a ser opuesto al que hicimos ahorita, ¿no? En lugar de encogerse, se van a expandir y se nos va a morir otra vez nuestro buzo. Otra cosa que hacen ellos es que el tanque que utilizan no es completamente oxígeno, sino que es una mezcla también, una mezcla de gases. Ok, ¿dudas hasta ahí? No, bien. Ah, maestra, el último cálculo que hizo de la ¿Sí? división era para saber qué, qué tantas veces más pequeño fue la reducción. Ajá. Ah, ok. Sí, nada más para dividir el volumen original entre el nuevo volumen, para saber qué tan pequeño era respecto al primero. Gracias. Ajá. Ok, bueno, esto es lo mismo que ya les había platicado. Esto fue lo que hicimos en este caso. A la presión hidrostática le agregamos la presión atmosférica. Y vamos a ver aplicaciones de nuestra ecuación principal, con la llamada ley de Pascal. Si dijimos anteriormente que la presión aplicada a un fluido se transmite en todas direcciones de la misma manera, un fluido encerrado se transmite en todas direcciones de la misma manera y hacia las paredes del recipiente, entonces podemos aplicar esta relación. Presión es igual a fuerza 1 sobre área 1, va a ser igual a fuerza 2 sobre área 2. ¿Por qué? Pues porque esto me está diciendo que
el hecho de que la presión se transmita sobre todo mi sistema, significa que aunque yo reduzca el área de contacto, de todos modos la presión se va a estar ejerciendo ahí, pero lo que va a cambiar es la fuerza. De esa manera yo puedo utilizar o aplicar esto como una ventaja mecánica. Eso significa que si reduzco, por ejemplo aquí, si reduzco el área de este lado, yo puedo aplicar, o la fuerza que yo aplique sobre esta área pequeña, se va a transmitir, bueno, lo que se va a transmitir es la presión, y al llegar sobre un área mayor, pues voy a poder levantar un objeto más pesado. Significa que yo puedo aplicar una fuerza pequeña sobre un área pequeña, se transmite la presión igual en todas direcciones, y al llegar a un área de contacto mayor, puedo levantar un objeto más pesado. Este es el principio de funcionamiento de los gatos hidráulicos que traemos luego en el coche. Vehículos de, no sé, 1000 kilogramos, 1200 kilogramos, los podemos levantar fácilmente aplicando fuerza sobre áreas de, no sé, 5 centímetros de diámetro. Ok, aquí hay otra actividad con el simulador, pero esa la vamos a dejar para después. Entonces, según la ley de Pascal, presión es igual a fuerza 1 sobre área 1 y va a ser igual a fuerza 2 sobre área 2. Y vamos a poner de ejemplo el siguiente sistema. Vamos a poner que el área 1 sea igual a 5 centímetros cuadrados. Y el área 2 va a ser igual a 100 centímetros cuadrados. Y queremos aplicar una fuerza 1 de 250 newtons. La pregunta es, con esta fuerza aplicada sobre 5 centímetros cuadrados, ¿cuál va a ser la fuerza que puedo desplazar, que puedo generar sobre un área de 100 centímetros cuadrados? Vean que no necesito calcular presión, basta con esta relación. De 5000. 5000 newtons. Sí. $5,000 newtons. Okay, entonces aplicando una fuerza de 250 newtons de este lado,
yo puedo levantar un objeto de 5000. Eso estuvo fácil, ¿no? Vamos a buscar algo más difícil. Bueno, les voy a ir escribiendo el texto del problema y se nos va a cerrar nos va a acabar el tiempo, nos quedan 5 minutos. Pero si acabamos a resolver, si alcanzamos a resolver. Dice, un gran tanque de almacenamiento contiene petróleo de densidad igual a 917 kilogramos por metro cúbico. El tanque tiene una altura de 3.66 metros y está abierto a la atmósfera. Con presión de una atmósfera absoluta. El tanque está lleno de petróleo hasta una profundidad de 3.05 metros. Y también contiene agua.
hasta 0.61 metros en la parte inferior. Calcule la presión en Pascal y en PSI-A, que son libras por pulgada cuadrada absolutas. Ahorita les voy a explicar qué es eso. A 3.05 metros del tanque y en el fondo del tanque. Calcule la presión manométrica en el fondo del tanque. Ok, entonces, el problema me dice que el tanque tiene una altura de 3.66 y que contiene petróleo y además agua. Nos da la densidad del petróleo que es de 90. Salud. Gracias, gracias. Entonces, mi tanque es de 3.66. Contiene petróleo y agua. Ya el agua es más densa que el petróleo, entonces, lógicamente tendrá que irse al fondo, ¿o no? Ok, entonces en el fondo tenemos el agua y nos llega a una altura de 0.61 metros. Y después tenemos el petróleo, que tiene una altura de 3.05 metros. Pero además me dice que el tanque está abierto a la atmósfera, entonces acá tengo una presión de una atmósfera. Entonces, ese sería mi sistema, ¿están de acuerdo? Vamos a ver ahora qué nos está preguntando. Pide la presión en Pascal y en PSI-A a 3.05 metros del tanque.
Es decir, la presión en este punto, en la interfaz entre el petróleo y el agua, y la presión hasta acá abajo. Entonces vamos a ponerle que aquí sea presión 1 y acá abajo va a ser presión 2. La presión 1, ¿a qué va a ser igual? Así ahorita nada más puesto en ecuación. La presión atmosférica más, aquí en la interfaz, más que. Es la presión hidrostática. La La presión presión hidrostática. hidrostática, que es la densidad del petróleo, ¿correcto? Esto es de aquí, presión hidrostática. Pero solamente la del petróleo, ¿no? ¿Ok? Para presión 2 va a ser esto mismo, pero ahora le voy a sumar la del agua. Entonces va a ser presión 1 más la presión hidrostática también, pero del agua. Y ahí mi resultado me va a dar en Pascal. Pero me lo está pidiendo también en PSIA. Eso se refiere a libras por pulgada cuadrada. PSI son libras por pulgada cuadrada. Cuando yo le pongo la A, significa absoluta. Eso quiere decir que le estoy sumando la presión de una atmósfera. En el momento, como aquí ya le estoy sumando una atmósfera, cuando yo quiera convertir los pascales a libras por pulgada cuadrada, ya estará expresado en PSIA. Si nada más tuviera la presión hidrostática, entonces tendría que sumarle una atmósfera, pero en unidades de libra por pulgada cuadrada, que me parece que son 14.7. Entonces, esto no es más que la presión hidrostática más presión atmosférica. Vamos primero a calcularlo en Pascal. Presión 1 va a ser igual a una atmósfera, que es 1.01 por 10 a la 5 Pascal, más, pues ya se hace el cálculo de la presión hidrostática. Aquí ya nos va a dar unidades en Pascal. Entonces, ¿cuál fue la presión absoluta en Pascal?
128.762. Ok, Pascal, ahora vamos a convertirlo a libras, libras por pulgada cuadrada. Ok, no tengo la conversión directa de Pascal a libras por pulgada cuadrada, pero sé que una atmósfera son 14.7 libras por pulgada cuadrada. Entonces, eso va a ser igual a 1.01325 por 10 a la 5 Pascal. Y eso nos da 1.27. 1.27. Ah, pero te falta multiplicar por 14.7. Ah, 18.7. 18.7 libras por pulgada cuadrada o 18.7 PSI. Entonces, ya tenemos calculada la presión en los dos sistemas de unidades que nos piden, pero es solamente la presión en este punto. Si quiero la presión en el punto 2, vamos a tener que sumarle ya nada más la parte del agua, ya no necesito volverle a sumar la atmósfera. Entonces, aprovecho el cálculo que ya hicimos para nada más sumarle la presión ejercida por la columna de agua. Entonces, en la columna de agua serían 0.61. Vamos a ponerlo en orden. 2000 por 9.81 por 0.61. Y eso nos va a dar en Pascal. Cinco mil novecientos ochenta y cuatro. ¿Correcto? ¿Sí les da eso? Sí. ¿Ok? Esta es la presión solamente por el agua. Como yo quiero presión 2, la presión 2 va a ser igual a la presión 1 que ya calcularon más la presión del agua. O sea, 2.200, no, 208.762 más 5.984.
y me da 134.746.1 pascal. Y así como lo hicimos aquí, pues podemos convertir también en PSI-A. Entonces, según yo, da 19.54 o 19.55 PSI-A. ¿Están de acuerdo? Sí, Ok, entonces ya tenemos la presión en la interfaz del petróleo y agua, que era presión 1, y tenemos la presión en el fondo del tanque, que es presión 2. Ya casi acabamos, nos está pidiendo presión manométrica. ¿Qué será eso de presión manométrica? Ok, la presión, bueno, lo que estuvimos calculando ahorita fue presión absoluta. La presión absoluta va a ser igual a presión manométrica más presión atmosférica. La presión manométrica es la que medimos con los manómetros de mercurio, por ejemplo, esos manómetros en forma de U, en donde lo que mides es el desplazamiento de un fluido. La columna de mercurio es igual a densidad, gravedad por altura, bueno, hay otro tipo de manómetros que no vamos a poner ahorita a revisar, pero básicamente presión manométrica es la que te mide un dispositivo, un equipo. Entonces, como aquí todo lo que estuvimos calculando fue presión absoluta porque desde el inicio le sumamos una atmósfera, si me está pidiendo presión manométrica, pues entonces ahora le restamos la atmósfera, ¿no? Entonces va a ser la presión absoluta, que fue lo que calcularon, menos presión atmosférica. Y entonces la presión 1 va a ser igual a los 128.000 menos una atmósfera, menos esto. Y nos da eso, ¿no? 27.437. ¿Están de acuerdo?
Ok, sí, maestro. Y lo mismo hacemos para la presión 2. Y nos da 33.421 en Pascal. Si ustedes revisan sus cálculos, se van a dar cuenta que este número que tuvimos aquí es igual a la presión hidrostática solamente del petróleo. Y ese otro va a ser igual a la presión hidrostática del petróleo más la del agua. Si quiero obtener las presiones manométricas en libras por pulgada cuadrada, lo único que voy a tener que hacer es a las presiones que ya calcularon, restarle 14.7. Esto es una atmósfera. Y lo mismo para la presión 2. Entonces, presión manométrica es la que se mide con algún dispositivo, con algún equipo. Presión absoluta es presión manométrica más presión atmosférica. La mayoría de las veces, por no decir que todas, los cálculos se hacen en base a la presión absoluta. Entonces, aunque su dispositivo que quieran esté calculando la presión manométrica o el problema les dé presión manométrica, ustedes súmenle una atmósfera para poder trabajar como se debe, presión absoluta. Ok, ¿dudas hasta aquí? Maestra, ¿pudiese repetir la diferencia entre PSI-A y PSI? Ok. PSI-A es presión absoluta. Siguen siendo libras por pulgada cuadrada. La diferencia es que le está sumando una atmósfera. Más 14.7, que es la presión de una atmósfera. Es como, esta es presión manométrica. Presión manométrica lo van a encontrar así, PSI. Entonces, esta es la manométrica. Le sumo 14.7 y se convierte en presión absoluta. En los, si ustedes van a los laboratorios donde tienen tanques de gas que tienen su manómetro, ahí les va a dar, me parece que les va a dar esta presión, PSIG. Entonces, a veces no dice, a veces nada más pone PSI, pero como ustedes están midiendo desde un manómetro, esto es PSIG. La G nada más les estaría indicando que es manómetro. Si yo quiero la absoluta,
le sumo 14.7. Cuando nos miden la presión en las llantas del carro, que pone, bueno, te dicen en 32 libras. Esas 32 libras son PSI G. Si yo quiero la absoluta, entonces son 32 más 14.7. O sea que mis llantas estará, ¿cuántos son? 32 más 14.7, 46, ¿no? Libras por pulgada cuadrada. Ahora sí, Sí, gracias. ok. ¿Dudas? No, Miss. No, maestra. Vamos a seguir haciendo problemas de estos porque sí está, bueno, a lo mejor parece medio enredoso. Y necesitamos entender esto bien para ver flotación. Ok, chicos. Bueno, entonces si no hay dudas, hasta ahí la dejamos. Y por ahora no va a haber tarea, hasta el viernes. Gracias, maestra. Gracias, Miss. Cuidan. Adiós. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Bonito inicio de semana. Igualmente, gracias.